Pues estamos muy contentos de estar con Laura la doctora Laura López, quien nos ha regalado unos minutos de su tiempo, aprovechando pues esta situación de contingencia en donde todos nos encontramos en casa y a través de estas redes pues podemos hacer estas entrevistas. La doctora Laura, como ya pudimos ver en su semblanza, tiene pues una carrera de investigación y de trabajo y ahorita nos viene a platicar sobre los estudios culturales. Laura, platícanos un poquito sobre los orígenes, sobre los estudios culturales en Inglaterra. Claro que sí, bueno, pues hola a todos. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en la Universidad del Mayab, y sobre todo contigo, Silvia, que eres el contacto. Pues bueno, yo empezaría a decir que los estudios culturales surgen justo en Inglaterra, en Birmingham, en un centro que se dedica como a agrupar una serie de disciplinas, de diversas disciplinas, muy diversas, desde la filosofía, el psicoanálisis, el feminismo, la sociología, la antropología, y entonces proponen como este acercamiento hacia estudios de toda índole que tuvieran que ver como eje con la cultura. Entonces lo que se intenta es como explicar cualquier situación, y sobre todo para nosotros que somos comunicólogos, pues es imprescindible entender que los procesos de comunicación pues están entendidos justo bajo esta dinámica de procesos insertos en contextos específicos en donde la cultura pues juega un factor fundamental. Desde luego habría que decir que la cultura vista en este ámbito de una gran amplitud, en donde se entiende como formas de vida, como formas en que poblamos la ciudad, en que nos entendemos, en que construimos nuestras identidades culturales, cruzadas desde luego por una serie de demarcaciones, pues que cada uno de los grupos sociales pues está inserto en estas demarcaciones y está contribuyendo a generar estas comunidades de significado, ¿no? Yo lo que diría es que los estudios culturales, bueno, parten de esta actividad interdisciplinaria y sobre todo están interesados en conocer estas lógicas de poder que son las que marcan la manera como organizamos el mundo y la manera como entendemos el mundo. Sintéticamente yo diría esto. El trabajo de Stuart Hall, que es el principal representante de la escuela de Birmingham, aunque no fue el fundador, de hecho hubo otros fundadores, pero digamos que fue quien más lo desarrolló, pues es un trabajo muy maduro en donde hay una serie de planteamientos muy interesantes que tendríamos que rescatar. Por ejemplo, un planteamiento, una argumentación muy interesante es sobre su concepción de teoría. Él lo que insiste en pensar es que no estamos hablando de hacer teoría. O sea, él dice, yo no soy un teórico, yo no hago teoría, yo teorizo. Entonces, creo que es importante que sepamos desde un inicio que esto significa que lo que uno va investigando y lo que uno va observando, lo que uno va analizando, pasa por un tamiz histórico-cultural, desde luego, en donde lo que uno se da cuenta es que uno no puede tener como estas certezas de que las cosas son así por siempre, ¿no? Lo que uno va investigando se va a ir transformando. Es esta mirada, pues sí, en donde uno va viendo que dependiendo del contexto, este contexto va a generar transformaciones y por consiguiente uno no puede hacer teoría fija, estable, inamovible, ¿no? Sino más bien entrar en esta lógica de esta fluidez en donde se va construyendo y por ello él dice, lo que estoy haciendo realmente es, estoy teorizando, ¿no? Es una acción de teorizar inacabada y siempre en construcción, ¿no? Qué Creo que este interesante. es un punto central en los estudios, ¿no? La visión de Stuart Hall. Otra visión central en su pensamiento es esta idea de lo que implica este concepto de articulación, que él lo utiliza mucho como un concepto en donde operan una serie de fragmentos para constituir una situación a estudiar y estos fragmentos se van articulando, se van, digámoslo así de una manera más simple, acomodando de diversas formas, pues dependiendo de el contexto cultural del cual estemos partiendo, ¿no? Eh, esta articulación, por ejemplo, nos ayudaría a entender las identidades culturales.
identidades culturales conformadas por una serie de fragmentos, ¿no? Por ejemplo, a ver, Laura, pues yo vivo en la Ciudad de México, nací aquí, ¿no? Soy comunicóloga, o sea, todo eso, soy mamá, soy académica, todo eso me está conformando. Pero la manera como en mí se van articulando estas partes va generando ciertas formas que son formas como únicas y que al mismo tiempo comparto con algunos grupos, ¿no? Entonces él tiene este concepto muy interesante incluso también para pensarlo en la manera en cómo hacemos investigación, ¿no? Si tú haces una investigación en donde puedas ir viendo cómo esta complejidad social que estás estudiando está configurada por una serie de fragmentos y puedas tú ir valorando cómo estos fragmentos se van articulando, pues estás haciendo un estudio como bastante complejo y diría yo, pues bastante adecuado para la lógica de los estudios culturales que intentan justo ver cómo se van articulando todos estos fragmentos, ¿no? Entonces, digamos que ese sería su segundo concepto, el concepto de articulación. Otro concepto que él tiene como mucho en su pensamiento es esta idea de romper el binarismo, ¿no? Que se relaciona mucho con el anterior, como decir, a ver, si el ser humano conocemos a través de la comparación y generalmente estamos comparando estos contrarios, ¿no? Pero uno tiene que tener mucho cuidado que cuando uno compara con estos contrarios, digamos, blanco y negro, lo que uno tiene que ver es que hay una serie de matices de grises intermedios que también uno tiene que ubicar y uno tiene que ver. Y sobre todo, dice Stuart Hall, lo que hay que tener muy claro, tener mucha precisión es en ver por qué los contrarios se establecen de la manera que se establecen. Por ejemplo, en esto que yo decía, blanco y negro, pienso mucho en la raza, ¿no? ¿Por qué siempre estamos pensando la raza en esta tensión de contrarios? La raza negra con la raza blanca, ¿no? Pues porque ahí están las lógicas de poder, porque ahí está la manera como hemos dividido el mundo para que haya grupos en el poder que visibilicen su poder y otros grupos que se vean marginados, y de esta manera pues establecer dinámicas de poder desigual, ¿no? Entonces, la ruptura del binarismo es un elemento central en su pensamiento. Está consciente que no es tan fácil lograrla, no es tan fácil lograr esta ruptura, pero al menos tendríamos que preguntarnos por qué se presentan los contrarios de la manera como se está presentando, ¿no? Y esto, bueno, también lo lleva como a situar su análisis en un análisis autorreflexivo, siempre estar pensando en la mirada de este investigador. Él, por ejemplo, dice, yo soy de raza negra, soy antillano, y solo a través de eso puedo entender lo que él denomina la negritud. Es decir, él se observa viéndose a sí mismo con su configuración cultural, y a partir de esta configuración cultural lo que él hace es pues ver al otro, o sea, observar los procesos, ¿no? Moverse, que esto es muy importante, moverse en el tiempo, en una temporalidad, en el pasado, pero también el pasado valorado desde el presente, un análisis desde el presente, y decir, a ver, yo estoy situado aquí, contextualmente tengo estas características, y por ello es que estoy viendo lo que estoy viendo. Pero tampoco podemos olvidar este pasado que ha ido configurando nuestra mirada, nuestras formas de ver, ¿no? Entonces creo que es otro de los elementos que son centrales, este análisis autorreflexivo. Él habla también, pues, de esta dinámica de la contingencia, ¿no? O sea, lo que ya decíamos de teorizar. Nunca hay nada fijo, siempre todo se está moviendo. Y aunque él dice que él es posmoderno, porque, bueno, él sigue pensando y sigue creyendo en la representación como un elemento central, como un concepto central, entonces él no cree a la manera de Baudrillard y de otros teóricos que toda esta lógica de una comunicación en donde el significado y la interpretación es lo fundamental. Él no cree que esto se haya roto todavía, él sigue pensando que ahí está la significación, que hay que pasar a análisis de mucha complejidad para ver dónde está el poder significado, simbolizado en estos mensajes. Aunque él piensa esto, sí, sin embargo, a mí me parece que su pensamiento es un pensamiento como tan posmoderno en muchos sentidos, porque él está siempre moviéndose, él está siempre como dejando esta posibilidad de
la transformación, ¿no? El conocimiento que se va haciendo y que nunca está terminado. Y por último, yo diría de Stuart Hall, él siempre está como pensando en una tensión entre lo abstracto, que sería construido a través de una serie de conceptos, a través de marcos generales de realidad, pero siempre, siempre poniendo una situación en concreto. Y entonces siempre hace este juego de tensionar la abstracción con la concreción, lo general con lo más específico, lo global con lo local. Entonces siempre moviéndose en estos ámbitos y lo que te da, bueno, pues es un pensamiento muy situado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, pensar en nuestra situación como mexicanos, pues implicaría sí irte a la historia e irte a todas las representaciones que se nos han manejado sobre nuestro mestizaje, irte a todas las representaciones que se nos han manejado a partir de lo que la nación significa para nosotros, ¿no? Pero no podemos olvidar desde luego que estamos situados contextualmente y que cada grupo lo que estamos haciendo es articulando nuestros propios sentidos ante esas representaciones que quizá pudieran funcionar y operar en una lógica más general. Entonces, siempre lidiando como con estas tensiones, ¿no? Creo que esto es importantísimo, el hablar de una tensión que implica articular elementos para ver cómo se configuran y cómo se conforman según la situación muy particular en la que estén. Pues en pocas palabras, digamos, creo que más o menos ahí sintetizo un pensamiento muy Muy complejo, completo. muy interesante y pues bueno, que nos ha dado muchísimo para estudiar los procesos de comunicación, los que somos comunicólogos, ¿no? Y que aparte, Laura, no pierde vigencia. En este momento tomamos los lentes, ¿no?, de los estudios culturales, vemos la realidad y el contexto y es inevitable no darnos cuenta de que no podemos emitir una afirmación o un juicio solamente tomando en consideración mi entorno. Definitivamente el investigador tiene que como que irse identificando o ubicando, ¿no? Ante esta Así, misma, hasta esta misma realidad y esta gran aportación que nos dan los estudios culturales, que definitivamente nos ayudan a tratar de desprendernos de nuestra idea, de nuestro concepto, ¿no? De tratar y reconocer nuestras ideas propias, ¿no? Para saber que nos tenemos que desprender de ellas. ¿Cómo consideras que se ha visto a la audiencia? ok. A ver, la audiencia pues ha tenido una serie de transformaciones, ¿no? En sí. Y las miradas hacia la audiencia se han ido transformando también. Entonces ahí tenemos como dos elementos que entran en juego, ahora sí que tensionan y que configuran como diferentes niveles de análisis y diferentes niveles de realidad. A ver, me explico. Si uno sitúa el proceso de comunicación antes de esta propuesta joliana que desde los 70 empieza a trabajarse y en los 80 se desarrolla muy fuertemente, uno estaría anteriormente con un esquema en donde a la audiencia no se le daba un papel fundamental. Es más bien como esta idea que tienen incluso todavía pues algunas perspectivas, digamos, literarias, ¿no? Algunas perspectivas del screen theory, por ejemplo, cinematográfica también, en donde pues se pensaba que el mensaje, el que tenía una estructura tanto ideológica como estética, que supondría una lectura previamente ya como diseñada para las audiencias, ¿no? Cuando llega todas estas propuestas de los estudios culturales, se empiezan a dar cuenta de que la voz viva estaba en las audiencias, que las audiencias construían, que las audiencias negociaban, y esta palabra, este término negociación no es ingenuo, es un término que habla mucho de cómo se piensa un proceso de comunicación en donde el mensaje tiene una estructura y tiene una estructura ideológica y una estructura estética, y esto te va a hacer que tú te acerques de alguna manera, pero las audiencias tienen una conformación cultural que lo que va a hacer es que establezca negociaciones con el mensaje, ¿no? Entonces, digamos,
esta concepción, y fíjate cómo hablo de las audiencias, porque hay una gran diversidad de formas de ser audiencia, ¿no? Entonces esta conformación pues empieza a cambiar y el proceso se vuelve un proceso en donde la audiencia toma una parte activa dentro de la construcción de sentido, ¿no? Y la construcción de sentido, desde luego, está marcada por estas lógicas de poder en donde, bueno, a ver, las representaciones que uno ha ido viviendo durante toda su vida, que son representaciones en donde el poder hegemónico visibiliza algunos aspectos e invisibiliza algunos otros, pues nos van marcando nuestras pautas interpretativas, nos van marcando los contextos, pues a partir de los cuales uno interpreta los mensajes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es otra vez esta tensión, esta convivencia de contrarios. A ver, sí, los mensajes tienen una hegemonía, sí, hay una estructura hegemónica. Nosotros estamos conformados también y esto por el poder. Y entonces esto parecería como que ser un factor determinante. Sin embargo, tenemos también esta capacidad, esta libertad, ¿no? Este aspecto libertario que podemos negociar, podemos ir incluso en contra del mensaje, podemos tener como esta perspectiva de rechazar el mensaje y ahí es donde la negociación pues empieza a establecer, ¿no? En este sentido, lo que hacen los estudios culturales fue como poner una dinámica en donde separan en diferentes partes la recepción. Entonces dicen, a ver, una cuestión es el texto que tiene su configuración, su estructura. Pero otra cuestión tiene que ver con la manera como la audiencia se acerca a ese texto, con todo lo que trae. Entonces no podemos hablar de elementos determinantes, sino elementos en determinación. Elementos en determinación quiere decir elementos que no están construidos y que se construyen plenamente pensando también en un proceso que nunca acaba, ¿no? Guillermo Orozco, el doctor Orozco, lo que dice, a ver, la recepción es un proceso que nunca termina, ¿no? Es un proceso que constantemente estamos elaborando, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado sería como una segunda fase, ¿no? El receptor activo, digamos. Incluso se habla de la actividad de las audiencias, ¿no? Segunda fase. Ahora, viene toda la comunicación en red y entonces se empieza a generar otra nueva forma de entender a las audiencias, ¿no? Y entonces empieza a entender que hay elementos que no se habían considerado como esta participación en la elaboración de los mensajes. Pensemos en la comunicación en red, en donde uno no es únicamente alguien que esté interpretando, sino que además participa, sino que además establece comunicación, sino que además está en ambientes inmersivos, sino que además está como en esta vivencia en donde uno no es receptor únicamente, sino que estás construyendo tu vida, estás construyendo la comunicación con el otro, estás construyendo una serie de cosas, ¿no? No tan solo el mensaje, sino estás construyendo actitudes, estás compartiendo con el otro. Entonces viene esta tercera fase y aquí también habría que hablar no tan solo de la tecnología, sino también de toda la dinámica de transformación que ha ido surgiendo en las estéticas de los medios de comunicación y del arte y de todos los mensajes, toda esta cultura visual que se ha ido transformando, ¿no? En donde, por ejemplo, justo hoy con mis alumnos de posgrado reflexionábamos sobre los mensajes y la posmodernidad, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, si en un mensaje posmoderno, y ya ni siquiera estoy pensando todavía en las redes, estoy pensando en la estructura del mensaje, ¿no? Entonces, fíjate, si estamos hablando de mensajes que están constituidos por intertextualidad, es decir, una serie de textos dentro del mismo mensaje, ¿no? Si estamos hablando de mensajes en donde el collage es lo esencial, la fragmentación de las pantallas es lo esencial, si estamos hablando de este tipo de mensajes en donde las narrativas quizá ya no sean narrativas tan genéricas, no tan como el cine de Hollywood las hace ver, en donde hay unas historias lineales y uno se involucra con las historias, sino estamos hablando de mucho material actual que se llama postmoderno,
en donde hay rupturas, en donde la historia no es lo importante, sino lo importante es como poder ubicar y hacer el juego entre las narrativas, ¿no? Por ejemplo, a ver, uno de los grandes ejemplos que todo el mundo conoce es la serie de Los Simpson, en donde Los Simpson lo que hacen es apropiarse, por ejemplo, de la escena icónica de Hitchcock, ¿no? De Psicosis, de la escena del baño, ¿no? Entonces, a ver, ahí lo que importa no es la historia, lo que importa es el juego que uno como audiencia está haciendo ante poder ubicar la apropiación de ese mensaje, ¿no? Y entonces un poco dotar de significado algo que ya tenía un significado en otro contexto y verlo cómo se ha sido traído acá. Entonces, bueno, esto es algo únicamente como para poner un ejemplo y decir, la comunicación en red, la manera como ha cambiado, los entornos digitales han generado nuevas maneras de acercarnos al material. Pero a su vez también esta creación de nuevas estéticas, estas propuestas artísticas contemporáneas, pues lo que han generado también son otros tipos de apropiación en donde uno ya no hace lo mismo como audiencia que lo que hacía con otro tipo de mensajes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, estamos en un momento fascinante porque somos audiencias variables, múltiples, o sea, igual puede ser una audiencia ante un material muy posmoderno y comportarte de una manera que puede ser una audiencia ante, por ejemplo, el cine genérico con fórmulas muy establecidas en donde te dejas ir y un poco esta actividad se pierde, ¿no? Entonces, creo que ahorita el rol de las audiencias, pues claro, es esto, es diverso, pero además han cambiado los modos en que nos acercamos y además hemos ido aprendiendo a leer de otras formas también, ¿no? Y pongo el ejemplo, a ver, a mí un ejemplo que me apasiona, porque realmente es mi pasión, es el arte contemporáneo. Pensar, a ver, cómo el arte contemporáneo implica otras dinámicas de relación con el material. Y si uno trae como el esquema de acercarse al arte como se acercaba en el arte clásico y en el arte moderno, pues el arte contemporáneo no funciona porque no operan las mismas dinámicas, ¿no? Si en el arte moderno y clásico uno tenía que relacionarse con la pieza y encontrar el significado en la pieza, pues diríamos que en el arte contemporáneo lo que uno tiene que hacer es vincular el contexto, el mundo del arte que se llama, con la pieza para entenderla, ¿no? Entonces, hemos cambiado la manera como nos estamos acercando. Este es un ejemplo también como para ver, bueno, en qué tipo de audiencias nos hemos convertido, pues somos audiencias muy diferentes, ¿no? Y aquí entrarían, bueno, sobre todo nuestros estudiantes, que son grandes audiencias en cuestiones de fragmentaciones de pantalla, cuando pueden tener como esta asociación tan libre entre diferentes elementos, ¿no? Y que ya no están buscando este significado, muchas veces, otras veces sí, pero en general estas nuevas lecturas, digamos, posmodernas, estás buscando enlaces rápidos, estás buscando referencias intertextuales, más que significados detrás, significados ideológicos y significados detrás de las imágenes que nos están. Me parece, Laura, que nos has permitido como identificar de una manera, pues por el tiempo, ¿no? Muy concreta igual, las diversas formas de vivir este ser audiencias con esta formación. Y yo me quedo con esa palabra que dijiste, con la apropiación. Finalmente es eso, esa apropiar lo que le hace dar significado al ser audiencia de algo, ¿no? O estar relacionándose en esta misma línea. Y bueno, los estudios culturales nos ayudan definitivamente a encontrar esa significación, ¿no? Esa mirada que le podemos dar. Yo pienso ahí, Laura, que la verdad esta aportación, y podríamos profundizar, ¿no? Porque ahorita que hablaste de arte y de arte contemporáneo, me vino a la mente Néstor García Canclini. Claro, claro. Que empieza con esta línea de mediación cultural, ¿no? Exacto, o sea, el doctor lo que está haciendo ahorita es, bueno, ya ves que es curador, ¿no? Ha curado varias exposiciones, entonces, pues sí, yo creo que ahí vio esta posibilidad que a todos nos fascina, ¿no? De decir, a ver, es que estos entornos artísticos
te da mucho como para entender lo que está pasando con la imagen visual. Y estoy pensando con esta imagen, o sea, la imagen, bueno, hago referencia a lo visual, pero no es tan solo visual. Esta imagen lo que implica mirar la imagen de la cultura mediática, ¿no? Y de la cultura que tenemos enfrente, ¿no? Creo que en este sentido, en el momento en que estamos, el arte se ha acercado muchísimo a los medios de comunicación. O sea, ya desde los años 60 con el arte pop, pues hay casi una articulación que a veces no logra distinguir las fronteras entre lo que es mediático y lo que es artístico, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es muy interesante lo que está haciendo el doctor García Canclini en este sentido de decir, a ver, ahora entendámonos como sujetos que dotan de significado pues, a partir de lo que está pasando en estos entornos, ¿no? En estos espacios. Por supuesto. Y también hablar en términos culturales qué sucede con esta interpretación, ¿no? Esta creación, porque pues nos da oportunidad de crear muchas cosas, pero no necesariamente todo lo que creamos es arte. Bueno, de alguna manera. Laura, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que yo, si te mostrara en esta entrevista, he hecho una serie de apuntes. Yo he tenido la fortuna de ser tu alumna en el doctorado y la verdad es que siempre aprendo mucho de las cosas que tú has estudiado, que has enseñado, sobre todo por muchos años. Y me encanta que de viva voz los alumnos puedan escucharte hablar sobre algo que yo sé que te apasiona. Pues muchas gracias, Silvia. Te agradezco mucho la invitación y pues espero que a los alumnos también les apasione estos temas, ¿no? Que son muy de nuestra disciplina, ¿no? Así es. Pues muchas gracias y pues les agradecemos a todos el que nos hayan escuchado. Seguimos pendientes.